¿Tienes novedades? No sé, ayer Joseba, en esta sala perdió, se dejó el celular, el móvil, teléfono. No sé si alguien de los que estáis aquí lo vio, lo ha visto, porque de momento no se ha localizado. ¿Y seguro que fue aquí, Joseba? No. Esa es una hipótesis. Yo sé que es algo de vosotros. Yo lo tenía. Bien, pues mirad, ayer que hicimos, primero centrar la atención en dos bloques sobre, diríamos, lo que haría referencia al sistema. Hablamos de efectos, objetivos y competencias. Luego, cómo situamos, cómo podemos acudir a seleccionar las situaciones motrices, el bloque número 2, los dominios, reflexiones sobre cómo tener en cuenta esa selección. Nos acercamos ya a la cancha o al patio donde interviene el profesor y en el bloque 3 empezamos a comentar qué observamos, qué interpretamos. En el bloque 4 hablamos de si el alumno tiene que ser consciente de lo que significaba el compromiso motor versus el compromiso relativo a aspectos declarativos, toma de reflexión. Y hoy vamos a continuar un poquito más en esa línea, abordando hoy en el primer bloque lo que haría referencia, y ahí sí que os invitaría de verdad a las personas que tenéis experiencia a compartir vuestra experiencia respecto. Bien, yo soy profesor. El seminario, repito, la idea es que del seminario pudiesen salir ideas, directrices muy claritas sobre qué significa, si le llamamos el modelo de educar y entrenar conductas motrices. ¿Qué significa? Generalmente nuestros colegas, cuando hablan de modelos pedagógicos, hay una serie de modelos que tienen un nombre y se explican, se describen, pero apenas nadie habla de un modelo que en la década de 1960 está ahí. Entonces, un desafío de ese seminario es poder dar una serie de pautas o directrices al respecto. Por lo tanto, hoy ahora, como el destinatario sería fundamentalmente el profesor y el entrenador, sobre eso estoy también más técnico para hablar sobre ese otro ámbito de aplicación, ahora la idea sería, muy bien, yo soy profesor y profesora, voy a intervenir, pero no soy investigador. Si tengo que observar, si tengo que registrar, si tengo que analizar, ¿podríamos emplear alguna estrategia con una finalidad interna aplicada? Eso sería lo que nos gustaría tratar en este bloque número 5. Y para ello, como siempre, como partimos de la idea de proponer una educación de conductas motrices, de entrenamiento de conductas motrices basados en evidencias, en constataciones, pues una vez más va a haber 3 intervenciones que nos situarán en ese contexto y luego pasaremos a la discusión. Así que, sin más dilación, empezamos con la primera de ellas. Que nos expone Paula. Buenos días a todos, soy Paula y juntamente con Verona, que es mi director de TES, y Alon, que trabaja en el presentaré hoy esta presentación titulada "El uso de intervenciones pedagógicas para mejorar el bienestar socioemocional en educación física". Bueno, somos profesores en el aula, por ejemplo, ¿no? Somos Luis, podemos ser María, profesores de educación física. Tenemos encontrado hoy en día un problema, que hay un aumento de la disrupción en el alumnado escolar, ¿no? Cada vez el alumnado queda más complicado entre ellos, ¿no? Siguiendo la línea que explicó ayer la presentación de ayer, los alumnos sienten malestar en el aula, porque puede haber limitado aumento, ¿no? Encontramos diferentes culturas dentro del aula, diferentes niveles educativos, están en la etapa de la adolescencia, donde las hormonas están un poquito alteradas. Y que es importante, todos somos seres humanos, tenemos 3 funciones vitales, una de ellas es la relación. Por lo tanto, ¿no? Como profesores de educación física, nos tenemos que implicar en mejorar esta relación interpersonal del alumnado
en edades educativas donde hay más división escolar, ya hay más conflictos entre ellos. Partimos que diferentes documentos legislativos, desde el currículum hasta planes educativos, el plan de Kazán, tenemos también objetivos de desarrollo sostenible que nos habla sobre el trabajo de la paz y la convivencia en el sistema educativo. Ya tenemos documentos que nos dicen, vale, tenemos que trabajar esta necesidad. Pues bien, somos profesores, ¿en cuál asignatura podemos trabajar este bienestar del alumnado? Pues hay diferentes documentos que nos dicen que la educación física. A nosotros como personas, ¿dónde nos manifestaremos mejor? ¿En una aula sentados con un profesor dirigiendo la sesión? ¿O si yo estoy en el patio y me toca cooperar con uno o ponerme con el otro, ahora coopero con el otro, lo pongo? Es un laboratorio de relaciones, el patio escolar. ¿En cuál dominio? Estamos desde la psicología motriz, ¿en cuál dominio encontramos más convivencia entre nosotros? Cooperación o oposición. ¿Y en cuál escenario? Vale, tenemos el dominio cooperación o oposición y esto lo podemos encontrar en múltiples escenarios. ¿En cuál de ellos vamos a trabajar? En este caso lo hemos tratado lo abordaremos sobre el baloncesto. Por si no lo sabíais, el origen del baloncesto es mejorar el bienestar del alumnado, porque donde se inventó mucho frío en invierno, ¿no? El alumnado tenía que salir afuera del patio a jugar a fútbol americano, los chicos no querían, les generaba malestar, las chicas estaban dentro del pabellón practicando las antiguas tablas de gimnasia y algunas de ellas tampoco querían practicar estas tablas de gimnasia. Solución, creamos una situación donde todos podemos trabajar de forma mixta dentro del pabellón y que genere bienestar entre ellos, que trabajar el bienestar. Pasaría un poco como aquí en Lleida en invierno, que ningún alumno quiere salir afuera con la niebla, lo mismo en América. ¿Y con cuál recurso vamos a trabajar el baloncesto en un dominio de cooperación profesional? Para ello existen los juegos motores. Vale, tenemos todas estas ideas, pero que pasan al mundo educativo, ¿no? Trabajamos con metodologías, pedagogías, ¿con cuál vamos a trabajar? ¿Qué hemos realizado? Una revisión sistemática. Vamos a buscar qué nos dice la literatura con todas estas variables. Encontramos que hay dos pedagogías de aprendizaje que tienen incidencia sobre este bienestar socioemocional en el alumnado de educación secundaria, en el alumnado adolescente, en un dominio de cooperación o oposición, utilizando juegos motores. Una es la educación de las conductas motrices y otra es la educación deportiva. En la educación de las conductas motrices, los estudios sí que es una pedagogía que ya el objetivo ya tiene en sí mejorar este bienestar socioemocional del alumnado. En cambio, la educación deportiva no es un objetivo directo de esta pedagogía, pero sí que los resultados muestran incidencia positiva para mejorar el bienestar del alumnado. Vale. Tenemos ya las pedagogías que vamos a trabajar, el dominio, vamos a trabajar en el baloncesto, con qué recursos serán los juegos. Bien, ¿cómo vamos a registrar que sí que mejoran o no mejoran este bienestar? Como es socioemocional, tenemos la dimensión emocional, que lo realizamos con el JES 2, que ya lo conocéis, ¿no? Una escala de Likert de 5 emociones, positivas y negativas. Por otro lado, dimensión relacional. ¿Cómo se relaciona el alumnado entre ellos? Existe el test sociométrico para saber las afinidades o no afinidades, trazos del alumnado en el aula. Y por otro lado, el conflicto 1 agente y respuesta, ¿no? Es un cuestionario que permite evaluar la percepción del alumnado en cuanto al agente del conflicto y en cuanto a la respuesta del conflicto. La nuestra idea de suministrar el cuestionario es: muy bien, tenemos la sesión. Si yo hago la sesión y al final de cada sesión pido al alumnado que me responda al cuestionario, va a generar una fatiga, ¿no? La fatiga del que responde cada día hacer la misma rutina. ¿Cómo podemos crear un ambiente que el alumnado esté relajado, que venga de la sesión, pueda hacer los cuestionarios de forma fácil utilizando el ordenador? Nos inventamos un sistema, ¿no? Una liguilla de baloncesto en el alumnado para realizar los últimos minutos de la sesión.
hacen el partidillo, tenían tablas clasificatorias allá en el pabellón para poder anotar resultados y después de este ambiente más disperso, realizaban el cuestionario. Para poder hacer los equipos, hicimos uso del peso geométrico para hacer equipos de forma heterogénea, sin que vayan los amigos con los amigos y sin crear la competencia desde el inicio. Y el test y el conflict los suministramos después de cada 2 días de competición. Vale, aquí, como era la fase final, y para poder garantizar que había un seguimiento de todas las sesiones, de no escoger un sujeto para la investigación y que solo haya venido a la primera y a la última sesión, por ejemplo. Y al final volvimos a suministrar el test geométrico. En cuanto a lo que nos incumbe en este bloque de observación y registro, ¿qué pros hemos encontrado sobre la observación? Pues bien, que nos permite, ¿no?, tener datos de forma real. El alumnado termina la sesión, contesta con el ordenador, tenemos ya el dato. Hacemos el test geométrico, tenemos ya el dato, la aplicación nos permite crear los grupos heterogéneos y mixtos, lo podemos hacer directamente. En un contexto natural, es una aula de educación física, justo terminan, ¡pam!, puedo registrar. El registro fue sistemático, con un pre, un post y unas sesiones intermedias para garantizar esta continuidad, estas medidas repetidas a lo largo de la secuencia didáctica, y anonimato. El alumnado tenía un identificador personal, con ese identificador y ya lo teníamos registrado, sin que ellos tengan que poner el nombre y que digan, vale, sabrán cuáles son mis datos, cuáles son mis respuestas. Los contras que hemos observado es que al pasar cuestionarios nos limita que solo conocemos su percepción, que puede ser correcta o incorrecta. Puede venir dado por un efecto Hawthorne, que es, voy a contestar lo que quiero que sepan los otros. Yo sé, ¿no?, como pasa un consentimiento informado, los alumnos saben de qué va la investigación, pues yo voy a contestar en función de esa investigación y no lo que yo realmente pienso. Limitaciones logísticas. Aquí en Cataluña nos encontramos que para hacer una investigación en el centro educativo, necesitamos un comité de ética, y 2, el Departamento de Educación nos obliga a tener un permiso a los investigadores para poder acceder a los centros educativos. Podemos tener el permiso, no tener los contactos en los centros educativos y no podemos acceder. Podemos tener los contactos en los centros educativos, no tener el permiso y tampoco podemos acceder. Así que tenemos un poco de burocracia antes de poder intervenir en centros. Accesibilidad. A partir de este año, en los centros educativos han prohibido el uso y acceso de dispositivos móviles en el aula. Por lo tanto, tuvimos que subir los cuestionarios en el Moodle de la asignatura, y desde el Moodle de la asignatura el alumnado, al final de clase, abría su ordenador portátil y contestaba desde allí. En cuanto a feedback y evaluación, para dar el feedback sobre las reacciones y emociones que habían sentido, utilizamos la reflexión por y para la acción, como bien comentó Alona ayer, sobre qué significaba cada una de estas partes. La evaluación ayudaba al alumnado a tomar autoconciencia sobre si había recibido algún conflicto, si lo había generado, había dado respuesta a uno de ellos, con quién se relacionaba más, con quién se relacionaba menos, cómo se había sentido. Los contras es que hay alumnados que, con mucho, ¿no?, que tú seas el profesor, quieras dar una reflexión o para la acción en el aula, hay alumnado que estará desconectado, estará hablando entre él, que tenga este rechazo a sentir el comentario del profesor. Y por último, realizamos la secuencia didáctica para mejorar el bienestar, ¿sí? Pero el sistema educativo nos obliga a dar una calificación numérica sobre esta secuencia didáctica. Por lo tanto, como profesorado, ¿cómo podemos dar una puntuación si lo que pretendemos es mejorar este bienestar en el aula? Y muchas gracias por estar aquí. Sí. Damos la palabra a Rafa Choro.
Bueno, buenos días. Nada, un placer estar aquí. Para el que no me conozca, soy especialista en juegos tradicionales, sobre todo juegos tradicionales infantiles con objetos. Es lo que llevo por más de 25 años practicando y sobre todo realizando juegos con los niños, ¿no? Y la gente. Lo que voy a mostrar es una parte de mi tesis doctoral en donde se hizo dos grandes bloques. En el primer bloque se identificó con 27 publicaciones existentes en las Islas Canarias todos los juegos infantiles, todos los juegos tradicionales existentes. Sin variantes, unos 600. Con variantes, unos 800. Y con objetos, 247. Entonces, eso nos sirvió para poder saber qué es lo que teníamos, el corpus. Y ya después se hizo una intervención educativa, que es lo que voy a mostrar ahora, porque es lo que nos planteamos para poder demostrar si era fehaciente y se podía desarrollar esto en la práctica con el alumnado. Entonces, se utilizaron diferentes estrategias que les vamos a mostrar. Lo primero es decirles que es sostenible y es una educación de conductas motrices, etnomotrices y sostenible. Es donde sí nos apoyamos de la Agenda 2030, en el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo de la sostenibilidad física, porque el material es el que se utiliza para poder desarrollar los objetos de juego. Y segundo, por la sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque existen diferentes agentes dentro de esa intervención educativa. No fue simplemente el investigador con el alumnado, sino estuvieron implicados también los familiares y el profesorado. Con lo cual fue una familia de agentes que intervienen en esa intervención. Para ello, lo primero que tenemos que hablar es que el estudio del objeto el objetivo del estudio de esta intervención fue estudiar los efectos de una intervención pedagógica en los niños, con acciones realizadas dentro y fuera del centro educativo. Cambiamos lo que siempre ha dicho el observa con el contexto de Canarias, pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando realizamos actividades, intervenimos dentro de la escuela, pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando intervenimos fuera de la escuela y con agentes diferentes. A ver qué surgía. Diferentes objetivos didácticos que se plantearon, dar a conocer al alumnado los rasgos etnomotores, identificar, ver las fases de búsqueda que ya veremos y de elaboración de los objetos de juego y practicar sobre todo también esos objetos, esos juegos. El diseño de la investigación, una visión con un enfoque cualitativo, una perspectiva inductiva y humanista y sobre todo poner en práctica, en acción, las diferentes fases de búsqueda, de elaboración y de puesta en práctica de esos objetos de juego. Una conversación que tuve con un señor que se llama Raúl en el 2018, tenemos que identificar qué es un objeto de juego y qué es un material. Material es una fase que tiene que, cuando se elabora, se crea ese objeto de juego. Pero también el material puede ser susceptible de jugar, sin tener ningún tipo de manipulación. Entonces, por eso, a veces hablaré de material y a veces hablaré de objeto de juego. Normalmente, cuando hay un proceso de elaboración, es cuando ya podemos tener claro que se crea ese objeto de juego para después poder montar. Los participantes, 226 niños y niñas de 7 centros educativos de un municipio muy concreto, que era Bello. ¿Por qué? Porque yo trabajo en ese municipio y ese alumnado lleva desde quinto de infantil hasta sexto de primaria trabajando conmigo durante todos los años. Entonces era muy fácil el poder trabajar con los centros educativos y con el profesorado para poder hacer la intervención educativa en ese municipio. Los procedimientos, ahí viene la chicha de esta intervención. Se plantean diferentes fases, fuera o dentro del centro educativo.
lo primero de todo. ¿Qué podemos hacer fuera del centro educativo? ¿O qué podemos hacer dentro del centro educativo? Fuera, por muy claro, la búsqueda de los materiales por parte del alumnado con el familiar y la elaboración de objetos de juego con esos materiales. Dentro del centro educativo, pues mire, lo primero que se hizo fue mostrar al alumnado una variedad de objetos lúdicos que existían en cada año, para contextualizar los objetos que se practican en un contexto muy específico como son las sillas de ajedrez. Después, ¿vale? Ya lo he hecho. Se van con sus familiares, elaboran un objeto de juego, buscan y elaboran un objeto de juego. Ahora me van a mostrar a toda la familia colectiva educativa cómo estos objetos de juego, cómo los han elaborado, qué materiales han utilizado, qué herramientas han utilizado, cómo los han elaborado. Y sobre todo, ponerlo en práctica, jugar con ellos. Que es lo que comentábamos ayer de la riqueza de variantes que ellos originan cuando juegan. Y al final, para poder saber su vivencia del alumnado, se hizo una redacción. El alumnado tenía que hacer una redacción de lo que había vivido en toda la intervención educativa. Con lo cual, ahí te sirve de poder saber el aprendizaje significativo que hayan recibido, lo que han aprendido verdaderamente. Los instrumentos. Pues mire, con el alumnado, las escalas de emociones del Gestalt. Con el docente, unas entrevistas semiestructuradas que se realizaron al profesorado, para también saber si la intervención educativa había sido correcta o no. Y el profesor pues, hizo un registro audiovisual de toda la intervención y unas notas de consideraciones éticas, los permisos pertinentes porque trabajábamos con el alumnado, y el investigador siempre fue un rol participativo, siempre estuvo metido dentro de la intervención, nunca estuvo aparte en cuestiones de observación. Se utilizaron técnicas descriptivas, tablas cruzadas y árboles de clasificación para poder analizar los datos obtenidos en toda la intervención. Y en el resumen que vemos aquí de todo lo que fue la intervención educativa, aparecen diferentes estrategias. Y eso es lo que vamos a plantear, o le vamos a mostrar ahora, lo que surgió o lo que se utilizó para poder que esta intervención funcionara. La primera, fuera de la escuela. Pues primero, miren, el familiar acompaña continuamente fuera de la escuela al alumnado en todo el proceso. Es el agente principal, es el docente en ese contexto. El familiar asesora y conduce al alumnado a buscar los materiales. Pero cuando busca los materiales, es el contexto. Muestra al alumnado los contextos donde buscar, dónde jugar y dónde jugaban ellos. Con lo cual, la contextualización de dónde se practicaba se ha cumplido. Es decir, el niño ya sabía, la niña ya sabía que se jugaba en un sitio concreto, pero que sus familiares jugaban también en otros lugares. Y sobre todo, el familiar enseña a elaborar y le explica cómo se juega. Dentro de la escuela, las estrategias que se utilizaron: llevar los materiales, porque también elaboramos materiales con objetos con materiales llevados desde sus casas a los centros educativos. Con la ayuda de, ya cambiamos más gente, ya no del familiar, que es el profesorado y el investigador, que es la parte principal en esa parte. ¿Qué es lo que sucede cuando ya elaboran los objetos de juego? ¿Qué es lo que hay? Puesta en práctica. Y ahí nos dimos cuenta de la riqueza de posibilidades que tienen y que se plantean unos diferentes objetivos de juego y que se pueden plantear unas expectativas y los niños y las niñas te las echan para atrás porque hacen con los objetos de juego lo que ellos quieran. Diferentes materias, diferentes asignaturas
se implican en esta intervención, que no es solamente las clases de educación física, en las tutorías, en las clases de educación artística, en todo, en la familia educativa se aparece la intervención educativa. Pero tenemos un problema, que no se hizo o se podía haber planteado y no se planteó, que fue llevar a los familiares del contexto fuera del centro educativo, dentro del centro educativo. Eso era pues unas posibilidades de mejora en esta intervención, que no se plantea. Ver qué opinaba el profesorado fue importante, pero sobre todo cuando se empezó a desarrollar la intervención educativa, hubo profesorados que no estaban dentro de esa intervención educativa, que se dieron cuenta que el centro educativo era una bomba, una olla de presión. ¿Por qué? Porque los niños llevaban sus objetos de juego que habían elaborado con sus familiares, pero que se lo mostraban a compañeros que no estaban en sus clases, sino en otras clases. Con lo cual, eso originaba que querían otro tipo de alumnado hacer objetos de juego. ¿Qué sucedió? Se trabajó con niños y niñas de quinto y sexto de primaria. Porque los de primero y segundo pues traían sus objetos que habían elaborado, pues que la habían visto con los niños y las niñas de quinto y sexto y decían a sus padres que querían elaborar. Con lo cual, el centro educativo pues se involucró totalmente en esta intervención. Y el alumnado expone en unas redacciones las vivencias que ellos han. Por lo cual, ahí nos también a nosotros como una recogida de datos para poder saber qué información, qué es lo que han aprendido, ¿no? Y qué han vivido. Y sobre todo identificar el aspecto de la conducta motriz en los comentarios de todos los agentes implicados. Eso fue importante, poder saber qué opinaba el profesorado, qué opinaba el alumnado y también las escuelas no técnicas. En definitiva, el plan de conductas de beneficios sostenibles a través de experiencia educativa. Muchas gracias. Muy bien. Damos la palabra a nuestro amigo Tocón, facilita de guía. Muy buenos días a todos. Voy a intentar explicaros brevemente, con pausa, pero también con una cierta pasión, a qué nos dedicamos. Soy profesor por vocación e investigador por accidente. Soy parafraseando a un situador. Entonces, lo que voy a explicar nace de esta experiencia docente en el ámbito universitario con mis alumnos, compartiendo la experiencia con Felipe, también con Quique, con el que compartimos la asignatura de la cual no se sabe este planteamiento. Estamos en el bloque 5, estrategias para observar, registrar, evaluar y dar feedback. Pues, como nosotros, en cierto modo, realizamos alguna experiencia que puede contribuir a este modelo innovador, no sé si es innovador, pero un modelo que se quiere proponer. Entonces, paso a una exposición de argumentos, en primer lugar, explicaros la experiencia docente, el contexto, la asignatura, cómo la tenemos construida, una experiencia focalizada en el uso del feedback y finalmente ver cómo esta experiencia nos puede dar unas pistas para transferir a otras situaciones. Bien, decía ayer el profesor tiene que ser preguntón.
y coincide mucho con la cita que tenía recogida, que dice: los docentes que realizan esas preguntas durante sus lecciones, en general, consiguen que sus estudiantes obtengan mejores resultados. Preguntón. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué es así? Porque a través de estas preguntas, y eso es lo que hacemos con el feedback, feedback 2 pues, es un feedback interrogativo y a su vez implícito. Lo que intentamos con las preguntas es, lógicamente, cuestionar aquello que ha realizado el alumno mediante unas preguntas muy dirigidas que hagan despertar en él la reflexión para conseguir proponer nuevas soluciones, nuevas propuestas de valor. Estas preguntas producen los resultados, porque en función del momento que se realicen, se puede realizar en inicio de la sesión, o activar los conocimientos previos durante la sesión, detectamos el grado de comprensión que el alumno está alcanzando. Estas preguntas hacen que el alumno esté con mayor atención y, gracias a la elaboración de las respuestas, se estructura el conocimiento. Es una experiencia docente. Una experiencia docente sobre la enseñanza del deporte, en este caso lo vamos a aplicar al badminton como deporte de espacio dividido, y como bien sabéis, ya esta figura clásica, desde Gerard y Pérez, nos lo aportaron en que para todo proceso de iniciación o todo proceso formativo tendrá que ver con la concepción que tengamos del jugador, del análisis que hagamos de la actividad y, consecuentemente, la interacción nos va a la metodología de intervención. Actualmente hablaríamos más del actor y del sistema. Entonces, ¿qué decir del actor? Concebimos el actor como un participante, con una capacidad, unos conocimientos previos, una capacidad de reorganización de esos conocimientos al contexto en el que se encuentra, que realiza una serie de conductas motrices donde participan las diferentes dimensiones y se podría ver desde lo general o más específico. En cuanto al análisis del deporte, lo que hacemos es intentar determinar cuáles son las constantes del deporte, cuáles son las regularidades, cuáles son, en definitiva, los principios del deporte. El análisis que hacemos del deporte nos lleva a elaborar una estructura, que esta estructura, en nuestro caso, se va a ser una situación de oposición, como veis en la imagen de la izquierda, o una situación de colaboración-oposición, en un espacio dividido, con el uso de un material y con la presencia de un tiempo de intervención. Estas constantes, estas regularidades del juego, las hemos encontrado tanto en la relación que establece el jugador con los otros participantes, como en la relación que establece el jugador con el material. En la relación que establecemos con los otros, y aquí encontraríamos las dos modalidades del juego, la oposición y la colaboración-oposición, estas regularidades pertenecerían más a la dimensión cognitiva, mientras que las regularidades que establece el jugador se emergen del juego con la relación con el material estarían situadas en la dimensión de acto más orgánico. En cuanto a las operaciones de carácter estratégico, las establecemos con nuestros oponentes, en este caso, para intentar superar y no ser superado por los principios de juego los hemos adaptado, los hemos nutrido de la propuesta que hizo en su día Alfredo Contreras con los principios de continuidad, iniciativa y finalización. También planteaba Alfredo que estos principios pueden plantearse de forma retrospectiva en el juego. Intentemos finalizar, intentemos puntuar. Si no puedes puntuar, intenta llevar la iniciativa del juego, dificultar el retorno del oponente y, si no puedes dificultar el retorno del oponente, mantén la continuidad del juego. Aquí el principio de continuidad. Estos principios de carácter general, que son transferibles entre
diferentes modalidades de los deportes de espacio dividido. En el caso de badminton se especifican con una serie de unas reglas de acción, en este caso reglas de acción que podríamos referir al jugador con volante y el jugador sin volante. Las del jugador con volante estarían vinculadas a la consistencia en el juego, el uso de la profundidad, de la amplitud, de la velocidad. Es decir, estas reglas de acción salen a través de la utilización del parámetro espacio y tiempo, donde enviamos el volante para intentar tener la iniciativa lejos del oponente, para hacer el campo grande, la amplitud, la profundidad, espacio. ¿Cómo aceleramos el juego? Tiempo. Necesitamos dar mayor velocidad para dificultar o finalizar nuestro juego. Bien, por tanto tenemos una serie de regularidades, una serie de principios y por otra parte en la relación con el material hemos encontrado una serie de regularidades a los que les hemos denominado los principios de ejecución. Perdonad, que el atrevimiento, pues en este caso lo asociamos más a otros principios que hemos localizado en otras situaciones, en otros deportes, principios hidrodinámicos, principios gimnásticos, etc. Y se resumirían en qué características comunes tienen el conjunto de golpes que utilizamos durante el deporte. Y este planteamiento es bastante coherente con la propuesta que hace Lebó, que establece que en el momento de implicarse en una situación de duelo, de posición, e intentar gestionar la relación de fuerzas entre unos y otros, tenemos dos grandes momentos. Los momentos en que tenemos que construir la anticipación de incidencia, y aquí estarían todas las relaciones de golpeo, las relaciones con el material, y luego la instalación de la comunicación estratégica, que pertenecería a las relaciones que establecemos con los otros a través de los principios de juego y reglas de acción. Bueno, entonces, dada esa concepción del juego, la metodología de intervención se resume en esta fórmula que vemos aquí en el centro, que es la preparación, la oferta, la proposición de una estructura mínima significativa, de unas estructuras de juego en la que exista la oposición, el espacio, el material y el tiempo en su mínima expresión. Dentro de esta estructura somos capaces de proponer las situaciones del jugador con volante y trabajar los principios de juego, continuidad, iniciativa, finalización, y a su vez hacemos mucha incidencia cuando incidimos en el principio de continuidad también en los principios de ejecución de la relación del jugador con el material. Planteamos primero las situaciones de oposición y no de forma lineal, pero sí de forma mayoritaria, planteamos primero la oposición para luego llegar a la cooperación-oposición, aunque intentamos combinar la presencia de estos dos tipos de actividades y no presentarlos de forma totalmente lineal. Prima, entonces, la dimensión cognitiva sobre la dimensión orgánica, pues es la dimensión cognitiva la que hace evolucionar, conducir toda la propuesta didáctica. No únicamente hay un dominio de la dimensión cognitiva sobre la dimensión orgánica, sino también aparece en este planteamiento la dimensión afectiva. Y es que nos preocupa que las situaciones de aprendizaje y todo el entorno, toda la situación diaria, la situación de aprendizaje, bueno, sí, es que, perdonad, pero utilizo situación de aprendizaje como casi actividad-tarea, pero como el conjunto de la propuesta. Entonces, aparece la dimensión afectiva porque nos interesa que las experiencias sean satisfactorias para los estudiantes desde el punto de vista de que sean capaces de resolverlas y la satisfacción de la práctica actual. Las aportaciones más importantes por aquí aparecen en el concepto de la RAF, que porque en todo esto me remonto casi a una propuesta que desde finales del siglo pasado
que no era específica de bádminton, pero sí que han nutrido o fue un referente. Y luego aportaciones de carácter más específico, las de Contreras. Hemos utilizado también algunas fuentes provenientes del mundo del tenis. Y por último, está influenciada lógicamente por la taxonomía motriz, pero también por un planteamiento de los modelos horizontales de pitching y front standing, los modelos horizontales comprensivos, y actualmente por el uso de la enseñanza basada en el juego o los mismos scientific. Y todo esto, esta experiencia, y con esto termino la primera parte, no sé si como voy de tiempo, disculpad si les tengo, es absolutamente, totalmente aplicable al mundo del entrenamiento. En mí, cuando he sido entrenador, el planteamiento ha sido muy similar. Quiero decir que el mismo planteamiento que podemos hacer en un centro educativo lo podemos trasladar, yo creo que se puede trasladar. Lógicamente nos tenemos que adaptar a las características del actor y sé que ya no sé de matices, pero si en una época por las mañanas estaba en el INE haciendo clases y por la tarde estaba en el club impartiendo entrenos, mi planteamiento era absolutamente igual. En este caso era sobre el bádminton, sería sobre el vóley, pero el planteamiento sería el mismo. Entonces, paso a la segunda fase, es la experiencia sobre el uso del feedback y por qué es relevante. Porque la influencia que tenemos de los modelos horizontales comprensivos, una de las estrategias, uno de los principios didácticos que utilizan es la importancia de la reflexión del alumno para el uso para que preste esta reflexión. Hay todo un feedback en formato de preguntas, un feedback interactivo. Entonces lo que nos planteamos es, en una sesión intentamos detectar cuál era el nivel de comprensión del juego en las situaciones estratégicas del juego volante y volante y al servicio tras finalizar una situación de bádminton de 3. La experiencia se realizó por más, hemos analizado 2 grupos, un total de 50 alumnos que nos han dado 57 respuestas. Estas respuestas las hemos recogido a través de un instrumento, de Google Forms, que en el que al finalizar la sesión se hicieron 3 preguntas. Redacta alguna pregunta que te haya hecho el profesor en relación al juego, si has modificado tu forma de jugar y finalmente describe cómo has modificado tu forma de jugar. También se ha elaborado un instrumento de observación para el análisis de las respuestas recibidas por el alumnado. Entonces, el instrumento de observación se caracteriza por 4 criterios. Estos 4 criterios, el primero de ellos es sobre qué situación estratégica recuerdan los alumnos las preguntas realizadas. En segundo lugar, la lógica interna, es decir, qué rasgos de la lógica interna existen en las respuestas que recibimos de los alumnos. ¿Qué grado la relación pregunta-respuesta? Es decir, si la pregunta y la respuesta que buscan los alumnos es coherente. Y, en segundo lugar, si la relación que existe de la respuesta con otras acciones de juego, más allá de la que en principio estaba recogida en la pregunta. Pasamos directamente a la acción. Hemos diseñado una sesión en la que aparecen 3 situaciones de aprendizaje de 2 contra 2, con 3 objetivos específicos dirigidos a cada una de las